un capilar con los artrocitos del pie. Los pies con modocitos del artrocito. ¿Para qué sirve? Para que los gérmenes no entren, para proteger al cerebro. Sin embargo, muchas veces cuando hay una infección esto se rompe y se infecta el cerebro. Dame la siguiente. Aquí la barrera hematoencefálica. Todas las sustancias atraviesan lentamente la barrera hematoencefálica. Las sustancias, todas, hasta la glucosa, solamente hay dos sustancias que atraviesan la barrera hematoencefálica muy rápidamente. Son el CO2 y el oxígeno. La neurona vive del oxígeno. Rápidamente toma el oxígeno y rápidamente la convierte en CO2. Por eso es que son azúcares. Son gases que atraviesan rápidamente la barrera hematoencefálica. Todo lo demás es lento. Dame la siguiente. Para que vean que la glucosa, generalmente acá, a esto se le llama la glucorraquia en la mitad, ¿no?, de lo que hay en el plasma. 64, 60. Cuando hay una infección, el germen es ávido por la glucosa. Esta glucosa se convierte en 20 o 30 miligramos. Infección, meningitis, meningoencefalitis. Las proteínas, que normalmente deberían haber 20 miligramos, se incrementan en toda inflamación, igualmente la siguiente. Para mostrar que acá hay zonas, hace un rato me preguntaban la función del hipotálamo. Acá está el hipotálamo, en negrita. Acá no hay barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque el hipotálamo es un centro que necesita estar informado de cómo está la homodalidad, cómo está la glucosa, cómo está todo. Por eso es que acá no hay barrera hematoencefálica, en negrito. Toda esta zona no tiene barrera. Hay otras también. Acá está el centro respiratorio, generalmente al lado del centro respiratorio y estos, ¿no? Hay zonas estratégicas, la siguiente, en la cual no debe haber barrera, pues. Para mostrar que tiene que haber un flujo adecuado, un flujo sanguíneo adecuado. Si el flujo disminuye, como puede ocurrir, por ejemplo, ¿no?, en una contracción de las arterias cerebrales, algo que les dije hace un momento, un síncope por una sobrecarga noradrenérgica, no va a haber un buen flujo, no hay una buena oxigenación, la persona cae al suelo, la persona pierde la conciencia. Si hay un edema cerebral masivo, como un traumatismo encefalocraneal, también va a disminuir el flujo, pues por el edema se van a comprimir las arterias, ¿no? Dame la siguiente. Este es el último. Los últimos conocimientos de la neurofisiología son muchísimos y los tenemos. La neurofisiología avanzó a pasos agigantados porque tenemos la resonancia magnética funcional. Resonancia magnética funcional. ¿Se ve cómo funciona? Y otro, el SPECT. ¿Qué significa? Tomografía computarizada, este es el inglés, con la emisión de un solo positrón. Esto que está acá en el SPECT corresponde a estas imágenes. ¿Qué se hace con el paciente? ¿Qué se hace con el paciente? Se le inyecta un gas o cualquier sustancia por el cual la neurona tenga avidez. Y en este caso es el gas xenón. Se inyecta y se le da órdenes al paciente. Acá, esto es un trabajo de investigación. En este
de personas se les da sumas y restas. Entonces miren, una vez que se la administra y se le da las sumas y restas, el radiólogo de inmediato, cuando comienza a funcionar, la neurona comienza a tomar las placas y tiene colores. Cada vez los colores son más lindos. Y acá, ¿no?, aparece coloreado. Con sumas y restas aparece coloreado el lóbulo frontal. ¿Qué significa eso? De que un 2 más 2, 2 más 2 igual 4, 4 más 4 igual 8, es elemental, lóbulo frontal. En este caso izquierdo y derecho, y un poco del parietal. Es elemental, pero cuando la función es compleja, son muchas áreas. Por ejemplo, acá, en este caso se le dice, échese en esta camilla y por favor piense que usted está en uno de los mejores paseos y usted se sintió tan contento y estaba rodeado de su familia. Imagínese el mejor día de su vida, un día en la playa o un día en el campo. Y cuando el paciente comienza a imaginar, miren todas las zonas. Todo el lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo temporal, que no había aparecido acá. El lóbulo temporal es importante para las emociones, la afectividad, el afecto. Lóbulo temporal. Y la corteza del lóbulo temporal, en este caso izquierda y derecha. El afecto es muy importante en el ser humano. Si una persona no es amada desde pequeña, probablemente es un tipo que va a tener muy poco valor. El valor del ser humano se mide por la capacidad de que amen a ese ser humano. Si una persona no es amada, qué terrible. Uno se tiene que sentir amado, ¿no? Ustedes seguramente por sus padres, papá, mamá, el que no tiene papá, mamá será la abuelita o el hermano o quien fuera. Pero es el cariño que hace florecer a esa personalidad. De lo contrario, un desastre total. Los criminales son los que nacen, ¿no?, nacen en una mala familia y no son amados por sus padres. Esos son realmente criminales. El afecto es importante. Dame la siguiente. Acá está una vez más. La glucosa y el oxígeno son tan importantes que la neurona muere sin glucosa y sin oxígeno, por favor. Si falta glucosa, la neurona se muere. En las crisis hipoglicémicas, los pacientes mueren, los he visto morir. Ancianitos que se olvidaron de que habían tomado o que se habían colocado la insulina, se la vuelven a colocar una y otra vez, quedan descerebrados a la emergencia. Terrible. No saben, se mueren. Entonces, por eso es que hay transportadores para ayudar, ¿no?, a que la glucosa pase rápidamente y sea aprovechada por la neurona, ¿no? Y los transportadores en todas partes, ¿no? Miren dónde hay transportadores, ¿no? En los podocitos, los Bluetooth, ¿no? No solamente aquí, por ejemplo, en los oligos del trocito, sino que también hay unas células que son los macrófagos del sistema nervioso central, que es la microglia. Pero ahí también se han encontrado transportadores. Ahora la siguiente. Es muy complejo. No es tan simple. Yo puedo decir a una de sus compañeras, por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Joana. Por ejemplo, mi mamá. Ella dijo mamá, como decir mesa, ¿no? Porque simplemente repitió, pues. Cuando ella dice, ¿no?, cuando ella dice, pronuncia la palabra, esa es una pequeña área. El área motora, la parte, ¿no?, la parte del área 4. Pero muy diferente sería que su mamá aparezca por la puerta tocando, y entonces seguramente ella se va a levantar, y Joana se va a levantar desesperada con los brazos y va a ir corriendo y va a abrazar a su mamá. Mamá, ¿qué te pasa? Pero debe ser mamá, ¿no? Va a ser un mamá diferente. Por más que ha pronunciado la misma palabra, pero es otra cosa diferente. Ahí probablemente todo su cerebro, toda la corteza cerebral
se va a colorear, ¿no es cierto? Se va a colorear. Muy diferente, entonces es pronunciar, pensar, o si yo escribo acá la palabra mamá, mirar la palabra netamente, ¿no? Netamente la visión, o escuchar palabras del área de la circunvolución establece el ejercicio 41 y 42. La siguiente, por favor. Como si fuera poco, además de todo esta, hoy día el concepto moderno, por favor, el concepto moderno, no es que una determinada función esté en un área del cerebro, no. Hoy día el concepto moderno es hablar de redes neurales. Redes que están en todo el hemisferio, y por si fuera poco, toda esta información se une a través, ¿no?, de unos fascículos. Por ejemplo, el fascículo arqueado, por ejemplo, es un fascículo que se puede ver objetivamente, ¿no?, y que está recorriendo, ¿no?, desde el lóbulo frontal hasta la zona parietal, ¿no?, occipital y temporal, miren. Recoge la información de todo el hemisferio cerebral. Dame la siguiente, el fascículo arqueado. Esto lo pueden leer con calma. Se trata de un trastorno de lenguaje. Es una función superior, ¿no? Tendrían que ver un paciente para que vean lo impresionante que es cuando un paciente tiene una fase motora. Muchas veces el paciente puede repetir sílabas y la terapista de lenguaje le dice, vamos a trabajar, a ver, dígame la palabra, dígame, por ejemplo, repítame me, y el paciente dice me, dígame ahora, o puede decir me para decir la palabra mensaje, a ver, dígame, y el paciente dice me, ahora diga sa, y ahora je, para construir la palabra mensaje, ¿no? Se supone que debe pronunciar, pues, ¿no? Y ahora diga mensaje, a ver, y el paciente no puede construir. Eso es una fase de tipo motor. Diferentes tipos de afasia. Hay afasiólogos, imagínense para que vean la su especialidad. La afasia fluida, en fin. Hay una afasia que se caracteriza porque el paciente le damos oiga señor, le decimos en la circunvolución angular, o sea, una afasia más posterior. A estas también un poco es una forma de una afasia sensorial. Se le dice, le saco los lentes, señor, ¿usted sabe qué es esto? Sí, le dice. ¿Sabe qué? ¿Sabe cómo se llama? El paciente comienza, agarra, sirve para ver, sí, sirve para mirar, se lo intenta ponérselo, no sabe cómo se llama, señor, se llaman lentes. Ah, sí. No puede nominar. Oye, ¿usted sabe cómo se llama esto? Esto sirve para escribir. Sí, pero ¿cómo se llama? Pues dígame, ¿cómo se llama? ¿Se olvidó? ¿Eso es un trastorno del lenguaje? Se llama una fase de tipo sensorial. Dame la siguiente. En fin, lo van a leer con detenimiento. Acá hay una fase Esto forma parte del circuito de Capese, el circuito mágico del hipocampo talámico, que de alguna manera también tiene que ver con la memoria, porque les comento algo. Acá está el tubérculo mamilar, que está relacionado con la memoria. También con la memoria de dos tipos, a corto y a largo plazo, porque se ha visto que este tubérculo mamilar se destruye en los pacientes alcohólicos. Los pacientes alcohólicos comienzan a tener problemas de memoria porque se destruye y no solamente ¿no? Pero se ha visto bien evidente. Lo que los ancianos en la demencia senil no recuerdan es lo que recién hicieron.
¿No recuerdan que tomaron desayuno los ancianitos y vuelven a tomar desayuno 2 veces? Memoria reciente. La memoria reciente está sentada aquí, ¿no? En el lóbulo temporal, la memoria reciente. Pero la memoria a largo plazo está demostrado que la memoria a largo plazo está guardada en todo el hemisferio, ¿ok? Repito, la memoria a largo plazo está en toda la corteza cerebral, es más compleja. Los ancianos se acuerdan de su infancia, se acuerdan de todo lo que pasaron, pero no se acuerdan, ¿no?, de lo que ha ocurrido recientemente. Dame la siguiente. El sistema límbico. A propósito, les traigo esto. Acá vuelvo a revisar el circuito de papel. Miren acá. Miren esto. Enorme. ¿Cómo se llama esto? El núcleo amigalino. Circuito de papel con tremendo núcleo amigalino. Les dije que en el varón el núcleo amigalino es mayor. Por eso es que el varón es más instintivo. Pero sin embargo, esta es la parte básica. Esta es la parte básica de la conducta sexual. Yo diría ahí, aunque no me gusta llamar instinto en los varones, no me gusta llamar instinto. Más me gusta hablar de conducta sexual. Pero es responsable el núcleo amigalino. La corteza temporal es la que va a frenar al núcleo amigdalino, ni modo, pues es la más moderna, ¿ok? Eso es para los varones y para las mujeres. No somos tan básicos pues como los animalitos, ¿no? No es que una persona vea al pollo y se lo come, ¿no? Dame la siguiente. Miren el lóbulo temporal, miren las funciones, ¿no? La memoria almacena los nombres, aquí en el pomo del temporal, almacenamiento de nombres, las características de sus amigos, ¿no? La memoria para reconocer, ¿no?, los rostros. Dame la siguiente. Finalmente, siempre le rindo homenaje a un gran neurólogo y que tiene muchos libros, es un neurólogo peruano y se llama el doctor Pedro Ortiz Cabanillas. Falleció hace poco, ha producido muchos libros y él hace muchísimos años, más de 30 años, creó una teoría y que al final la teoría resultó cierta, porque se comprobó con la resonancia magnética. Cuando él hablaba sin resonancia magnética, pero luego que llegó la resonancia magnética confirmó todo lo que él decía. ¿Qué decía él? Que los valores se encuentran acá, los valores se encuentran en esta zona, lóbulo prefrontal, lóbulo frontal. Él decía que el cerebro izquierdo era, ¿no?, o sea, a esto le llamó la zona conativa o volitiva, la de los valores y la de la voluntad. Aquí se encuentra la voluntad, es decir, yo quiero terminar el capítulo de neurofisiología y lo termino, terminé de editarlo, eso es tener voluntad. Y ustedes la voluntad de escucharlo, porque no son todos los alumnos, sino son unos pocos. Acá están los valores, aquí está la voluntad. Esta es la zona de asociación frontal que les dije, la zona de asociación temporal, ¿se acuerdan? Y esta es la zona de asociación, ¿no?, parieto-occipital, ¿no? Parieto-temporo-occipital, miren cómo, ¿no? El lenguaje de Bill Gates, el lenguaje del cómputo, donde se encuentra aquí, y en el hemisferio izquierdo, fundamentalmente sí, pero en redes, de toda esta zona, redes neurales. Toda la afectividad en esta zona, ¿no? Fundamentalmente la asociación, la de la asociación temporal. Finalmente, no se olviden que entre ambos hemisferios cerebrales existe el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el que al final está comunicando un cerebro con el otro, un hemisferio con el otro. Dame la siguiente, me parece que esa es, ok, esa es la última. ¿Me entregan la lista, por favor?